Gracias. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Quiero darles una palabra que resalta en mi corazón. Escúchenme un poquitito ya que encuentren la cita y me miran un poquitito. Los que están conectados, si gustas recibir esta palabra, también puedes recibirla. Es nada más busque la cita, pero si me mira, el diablo nos quiere vender la mentira de que nosotros no somos espirituales, porque vivimos en la carne y como vivimos en la carne, estamos, ¿cómo explicar? Es ok que peque. El diablo quiere meternos esa mentira, pero la Biblia dice que aquellos que estamos en el Espíritu, que hemos nacido de nuevo, ya no andamos en la carne, ya no andamos en la carne. Aquellos que estamos en Cristo, óigame, bájale un poquito más, por favor. Aquellos que estamos en Cristo somos personas espirituales. Dios nos llama santos. Dios nos llama santos, ¿ok? No tomes, aunque estamos expuestos, sí, estamos expuestos, estamos. Mientras estemos en este cuerpo, como dijo Pablo, estamos expuestos a pecar. Eso es indiscutible, eso no lo vamos a negar. Pero acuérdese de que también es otra cosa, que el que esté en nosotros es mayor y nosotros ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Entonces quiere decir de que nosotros sí podemos tener el balance de vivir en el Espíritu si queremos. Amén, amén. Póngame atención, sí podemos porque mayor es el que está en nosotros. Cuando hay alguien mayor, usted puede dominar. Si eso fuera o estuviera equivalente, entonces hay un problema, porque hay una equivalencia. Dice, wow, ¿verdad? Tengo miedo porque el mismo poder que tiene él, también lo tengo yo. Entonces hay un problema, puede haber un desbalance. Pero cuando la palabra dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y dice que él venció todo eso, entonces a mí me da la seguridad de que si yo me mantengo en el Espíritu, o me mantengo, yo tengo la seguridad de que puedo caminar en el Espíritu. Porque nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que podemos dominar, lógico. Es un ejercicio espiritual, es un ejercicio de estar pegado a Él, pero nosotros podemos tener ese dominio y la Biblia habla. Y quizás algunos, ¿verdad? Que quizás todavía luchan demasiado con la carne, son los que quizás, ¿verdad? Son los que dicen, ¿verdad? Pero es difícil. Sí, es difícil porque no has tenido el ejercicio completo. Un ejemplo, para uno que vaya al gimnasio, levantar pesas fuertes, para él es muy fácil porque el ejercicio lo hizo. Él está ejercitado, él lo hace normalmente, él tiene dominio sobre las pesas. Llega alguien que no ha levantado y no tiene dominio, pero lo puede lograr. Lo puede lograr con el ejercicio. Igualmente como iglesia, la Biblia habla de que tenemos que llegar a esa unidad de la fe, que tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces a eso es lo que nosotros le tiramos a diario, ¿verdad? A llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, si usted se da cuenta, Él tuvo el dominio completo. Él tuvo el dominio sobre toda circunstancia. Tuvo dominio sobre su boca, sobre sus pensamientos. Tuvo dominio en obediencia. Él tuvo ese dominio completamente. Lo tuvo. ¿Por qué tenía el dominio? Porque cuando Él ya empezó su ministerio, Él lo empezó con una madurez. Aún a los 12 años dice que Él se metió a discutir con los sabios y la gente se sorprendió que a los 12 años Él tenía una sabiduría tan exagerada que la gente se quedaba sorprendida. Entonces igualmente nosotros, si nos metemos en ese ambiente, metemos a nuestros jóvenes y nos metemos nosotros, vamos a ir alcanzando ese poderío, ese dominio, pero tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ejercitar. Usted tiene, si hoy levanta quizás 10 libras, 20 libras, usted, ¿verdad? Se le va a hacer poco a poco, se le va a hacer fácil.
Yo me recuerdo agarrar esas pesas de mano. Empecé quizás con 5 libras, ¿verdad? Porque no quería dañar mis músculos. Empecé con de 10, empecé de 15 y las de 15 de repente, ¿verdad? Me dolía un poco después de 17. Hoy me doy cuenta que agarro las de 20 y hoy de último he agarrado las de 25. Sí, un poquito, pero lo estoy dominando. Claro, porque estoy ejercitando poco a poco. Igualmente es en lo espiritual. Entre más usted entre en comunión con Dios, usted se va a dar cuenta que usted rápido es quebrantado, rápido empieza a llorar, porque su alma está bien sensible a lo de Dios. Usted está muy ejercitado a lo espiritual. O sea, usted viene al templo e inmediatamente usted empieza a sentir la presencia, o usted empieza a ver en el mundo espiritual. Usted puede ver qué es lo que está pasando, qué espíritu se mueve, qué es lo que hay, porque usted está bien ejercitado en lo que es espiritual. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Todo el capítulo está muy bueno, y es un capítulo muy profundo. El apóstol Pablo, y aún él mismo lo dice: no vengo con palabras de sabiduría humano, ¿verdad? Y no vengo a hablarle a niños espirituales, sino a gente que pueda a tomar esto, ¿verdad? Un ejemplo, yo como pastor, hay ciertas cosas se las puedo decir a alguien, me atrevo, pero sé porque sé que lo va a soportar, va a comerse, su estómago lo va a poder digerir, pero yo no puedo decirle a un nuevecito, ¿verdad?, las cosas que hablé el día de ayer, pero a usted quizás sí. Entonces dice 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo, ¿no? A veces suena un poquitito, ¿verdad? Cuando usted está con esas batallas y dice: pero yo, les confieso, yo, ¿verdad? Hoy en mi caminar he aprendido mucho. Y yo lloro delante del Señor. Y yo cuando se me llegan, se me cruzan cosas que no son, yo le digo a Dios, yo le digo: Señor, Padre, ayúdame, Padre, porque yo te tengo a ti. Yo tengo tu mente, Padre. Señor, yo no puedo ver. Mira lo que estoy pensando. Yo no puedo estar pensando como se han vendido sus pensamientos. Yo se lo digo a Él. Yo se lo digo a Él. En mi consciente, yo se lo digo. Y entonces cuando yo me empiezo a ministrar de esa manera, en pocas palabras le estoy hablando a mi alma que quiere tomar control. Y mi alma no puede tomar control de mí porque yo soy un ser espiritual. Un ser que ahora no es dominado por lo que antes me dominaba. Antes me dominaban mis pensamientos. Mi pensamiento me dictaba ciertas cosas. Y si no tenía cuidado, yo podía dañar mi vida, dañar gente. Pero ahora, hoy que soy espiritual, entonces, y como lo espiritual es mayor que lo que está en mí, entonces tomo dominio sobre eso, tomo dominio de mi pensamiento, pero tengo que ministrar mi alma, tengo que ministrarme a mí mismo. Ese es el ejercicio que estoy tomando, el abrir mi boca y ministrarme a mí mismo. Ministrarme. Usted puede ministrarse a usted mismo. Usted no deje que la melancolía lo domine. La melancolía es un antídoto de la carne, es algo del alma, almático. La melancolía, hay gente que se pone triste por el tiempo, se oscurece rápido, hay mucha lluvia, hasta se van para lugares porque los ataca. Pero son cuestiones almáticas. Aquellos que vivimos en el Espíritu, usted puede ministrar eso en usted y dominarlo, porque usted es una persona espiritual. Eso es lo que tenemos que entrar, ¿verdad? En ese dominio. Me encanta lo que dice, ¿verdad? Dice: pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado. No puede.
¿Quién puede juzgar a Dios? Dígame. Nadie. Si tú tienes a Dios, ¿quién te puede juzgar? No. Eso es lo que está hablando. ¿Qué? ¿Nos vamos a creer dioses? No, no. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Por eso usted no pelee, no se defienda. Espere en Dios. ¿Quién podrá juzgarte a ti? ¿Quién? ¿Quién podrá condenarte? No espere en Dios. No te defiendas. No dejes que tu alma te defienda. No te defiendas. Porque tú eres una persona espiritual, dominado por el Espíritu que está en ti. Por eso no caminamos almáticamente o carnalmente. Cuando hablamos carnal es el alma, no es la carne en sí, el cuerpo y lo físico, pero cuando hablamos de la carne estamos hablando de nuestros pensamientos almáticos, nuestra alma. Nuestra alma es dominada por aquello que está en nosotros. ¿Ok? Así que quería decirles eso, ¿verdad? Vamos a pasar a hermano César. Él tiene una palabra. Todos aquellos, óigame bien, usted puede estar atravesando el problema más grande, pero eso no lo domina, aunque lo esté pasando. Eso no tiene el dominio sobre usted. Y Dios siempre va a poner palabras en nuestra vida. ¿Okay? No se deje dominar por eso. ¿Sí me explico? Puede estar pasando algún problema. Se lo dije a alguien. Me dijo, estoy pasando. No. ¿Qué importa? Yo estoy atravesando problemas. Pero el problema no tiene dominio sobre mí, sino que el Espíritu que está en mí. Y siempre Dios pondrá palabra en mi boca. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hermano César. Demasiado. Buenos días. Buenos días. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Algo que me gusta, que les he estado enseñando a los jóvenes, que apenas lo hemos aprendido, está en Salmos 19, del 7 al 11. Este salmo nos habla de la grandeza de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Padre Santo por este bendito momento. Te ruego, Señor Santo, que con tu Santo Espíritu nos corrijas, nos guíes y nos lleves a la verdad. Padre, a ti proclamamos, Padre Santo, porque solo tú eres Dios grande y poderoso, y en ti mana la vida, Padre. Te ruego por cada uno de todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos des palabras, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, te ruego por todos los enfermos, por todos los necesitados, Señor, y por todos los que estamos en tribulación, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, y arranca todo lo que a ti no te agrade de nosotros. Padre, conviértenos en tus hijos y ayúdanos a caminar íntegros delante de ti, para que podamos glorificarte, Señor, en los días de angustia. Padre, tú eres grande y poderoso, digno de ser amado y alabado. Solo tú eres Dios grande y misericordioso. A ti sea toda la honra, el poder, la gloria, las potencias, por todos los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Si guardamos sus mandamientos del Señor, dice que hay grande galardón. Los 10 mandamientos nos
ayudan a reflejar lo que en realidad somos. Los 10 mandamientos nos ayudan, son como un espejo que nos ayudan a vernos realmente como somos. Y proclamemos a Dios todo el tiempo para que seamos benignos como Él quiere que seamos. Vamos a proclamar el nombre del Señor. Vamos a proclamar que no haya nada en contra de nosotros. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dice Jehová. El tema de hoy es ¿qué significa o cómo es nacer de nuevo? Yo les estaba hablando a los muchachos de que realmente, ¿cómo podemos diferenciar el nacer y el nacer en carne y ser nacidos de nuevo en el Espíritu en Cristo Jesús? En Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno nace, y nacemos en carne, obvio todos, pero cuando nosotros somos guiados por nuestros padres carnales, nosotros siempre vamos a hacer lo que al mundo le agrada. Cuando nace un bebé y todos no están en Cristo, nuestros padres, obvio que nos van a dirigir conforme a la voluntad de ellos, amando y deseando todo lo que es la carne. Pero cuando nacemos en Cristo, dice que nuevas criaturas somos. No importa la edad, no importan los pecados, no importa todo lo que tú hayas hecho en tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, Jesucristo te perdona y te sella como un hijo de Él con su Santo Espíritu. Eso no significa que de inmediato vas a cambiar, pero sí te sella como un hijo de Él. Te bautizas y naces de nuevo y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa nacer en Cristo Jesús? Cuando tú naces en lo espiritual, el Señor te va educando conforme a la voluntad de Él. Su palabra de Dios dice en el libro de Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan nos explica en su evangelio que lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido en la carne, carne es. Cuando un niño nace, cuando un adulto, no importa la edad, nace en lo espiritual, desde ese momento haz de cuenta que naciste como un bebé. La diferencia es que lo que es la carne son dirigidos por sus padres carnales, pero cuando nacemos en lo espiritual, no importando la edad, vuelves a ser un bebé espiritual, y el que te va a ir dirigiendo y te va a ir educando se llama Dios, que es tu Padre Celestial. Yo les decía a los muchachos, ¿cuántos años tienes tú en las cosas de Dios? ¿O cuántos años tienes tú que naciste en Cristo Jesús? Tengo 1 año. Pues ese es el tiempo en lo espiritual, ese es el tiempo que tú tienes de nacido. Es el tiempo como un bebé de carne que nació en 1 año. ¿Qué sabe un bebé de 1 año? No sabe nada. Tiene que estar cuidado por sus padres. Pues así nosotros, cuando estamos en las cosas de Dios, somos nacidos en Cristo Jesús, y Dios mismo se encarga, el Espíritu Santo mismo se encarga en cuidarnos, en darnos la leche espiritual, en guiarnos, en llevarnos de las manos. Vamos a caer, sí, vamos a llorar, sí,
¿Por qué? Porque todo el tiempo un bebé llora. Y no sabemos realmente por qué. Pues así también nosotros. Dice su palabra de Dios en el libro de Juan. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. No sabemos por qué lloramos. No sabemos cómo fue que nacimos. No sabemos absolutamente nada. Solamente sabemos que ya estamos en Cristo y que somos nacidos. Somos unas criaturas ante los ojos de Dios. Por eso su palabra de Dios dice que todo aquel que hiciera tropezar a un bebé, a un niño, mejor fuese que se hubiese amarrado una rueda de molino en el cuello y se fuese echado en el mar, porque grande es el castigo de él. Cuando alguien hace tropezar a una criatura, no se refiere a los nacidos de carne, los bebés, se refiere a un nacido que también es bebé espiritualmente, cuando Dios lo recibe como un hijo. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros somos nacidos y vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a los decretos de Dios, conforme a Él que nos lleva de la mano, por eso su palabra dice: aunque tu padre te abandone, aunque tu madre te abandone y que todos te abandonen, yo no te abandonaré jamás, porque Él es un buen padre. Nuestros padres carnales, cuando sale un bebé, muchas veces no tienen paciencia y lo golpean. Muchas veces no tienen paciencia y lo maltratan. Muchas veces no tienen paciencia y le gritonean. Muchas veces no tienen paciencia y lo golpean muy fuerte, a modo de que se desesperan. Pero Dios es un Dios de paciencia, es un Dios paciente, un Dios de amor, que Él es el que te va a criar, te va a guiar y te va a llevar y te va a dar la leche espiritual todo el tiempo y a su tiempo. Nuestros padres carnales no. Muchas veces nos mandan a trabajar muy temprano y quieren recompensa, quieren las cosas muy rápidas. Hermanos, todo esto que les estoy hablando es porque si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, Dios te va a dar mucha revelación. ¿Cómo exactamente eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que viniste? Realmente uno pregunta a Dios: Señor, ¿en serio? ¿Quién soy yo para que hayas puesto tus hermosos ojos en mí? ¿Quién soy yo para que tú hayas confiado tu palabra en mí? El Señor dice: no es quién eres, sino quién está contigo. Porque yo, el Señor, te he puesto por atalaya delante de todas las naciones. Y si yo te he llamado, eres un bebé a los ojos míos, pero a los ojos del mundo eres lo más peor y lo más malo que existe, porque todos te criticarán y te maltratarán, pero tú eres un bebé delante de Dios. Si tú tienes, yo les dije a los muchachos, ¿cuánto tiempo tengo yo que le entregué mi vida a Dios? Bueno, conociendo la palabra, creo que como 8, 9, 10 años. Pero entregada mi vida a Dios, creo que como 5. Pues esa es la edad que tú tienes en lo carnal. 5 años. ¿Y qué sabe un niño? Hay niños de 5 años que son demasiado educados, pero por sus padres ha dependido esa educación. Pues así somos en lo espiritual. Tienes 5 años y tú conoces bien la palabra de Dios, es porque tu Padre Celestial te ha educado con su palabra, te ha llenado de su comida celestial, te ha dado todo lo que tú necesitas para ser un jovencito demasiado educado delante de Dios. Dejaste las malas palabras, dejaste los malos vicios, dejaste los malos hábitos, te hiciste más responsable, lo que ha hablado muchas veces el pastor. No por tocar trompeta, porque también él ha fallado en esos hábitos de la irresponsabilidad. Todos hemos fallado. Por eso es que la disciplina es muy importante, lo que ha hablado mucho tiempo él. ¿Por qué la disciplina? Porque Dios es un Dios de orden. Eso nunca se me va a olvidar. Siempre lo ha mencionado usted. Dios es un Dios de orden. Un ejemplo, yo he llegado a la casa de mis padres o a la casa, no quiero poner a nadie más de ejemplo, sino los míos, para que ellos mismos me critiquen un día. O poner como ejemplo a la casa de nosotros mismos, que es aquí, para no poner a los del mundo, porque ustedes me van a decir, hermano, es que ellos están en el mundo, y es obvio. Entonces,
Cuando una casa está tirada o una recámara está tirada, no tendiste tu cama, no levantaste tus zapatos, no aseaste tu ropa, no te aseaste a ti misma o a ti mismo. ¿Qué se llama eso? Indisciplina. Eso se llama indisciplina. Entonces, pregúntate tú misma, como yo les dije desde un principio, los 10 mandamientos son como un espejo para mirarnos realmente quién somos nosotros. ¿Está Dios contigo? Yo una vez, hace mucho tiempo, estaba en California limpiando, estaba de huevón, estaba ahí huevoneando, mirando un video, y algo me dijo aquí: si Dios está contigo, porque tú mismo lo has confesado con tu boca, que Jesucristo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas, entonces quiere decir que Dios está en este momento aquí. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué tienes un cochinero en el camión? ¿Acaso Dios es un Dios donde se debe de poner en donde existe el cochinero? No, Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina. Por tanto, tú tienes que tener tu vida organizada, tienes que tener tus cosas organizadas, porque un padre verdaderamente, un padre ejemplar, va a educar a sus hijos rectamente. Y el padre que nos está educando, cuando nosotros venimos a nacer de nuevos espiritualmente delante de Jesucristo, el padre que tenemos enfrente de nosotros es un padre de lo que dije ahorita, de disciplina, un padre de orden. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de estar mucho, o debemos de ser ejemplos para los que son hijos de carne, los que son hijos nacidos en carne. Pero como nosotros somos nacidos hijos espiritualmente, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Es que yo no sé mucha Biblia, y tienes razón, pero tus actos hablan más que las palabras que tú has aprendido. Si tienes 1 año, eres como un niño de 2 años. ¿Qué sabes? No sabes nada. Pero cuando tú llegas a la edad de 10, de 7, 8 años, tú ya eres un jovencito demasiado educado por tu Padre Celestial que está en los cielos. Amén. En Juan 3 y 5 dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5: te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla de 2 cosas. Nacer de nuevo, como siempre lo hemos dicho, es apartarte del pecado, ¿cierto? Pero para ver el reino de Dios necesitamos nosotros nacer de nuevo, ser educados por Dios para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Su palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que seamos libres del pecado, libres de toda opresión. ¿Vamos a tener aflicciones en el mundo? Sí. Cuando un niño es nacido carnalmente hablando, pero sus padres no están en Cristo Jesús, que es la roca, no están agarrados de Cristo Jesús, prácticamente en la enfermedad, en la educación y en muchas otras cosas va a fracasar. Y cuando llegue a una edad grande, de 15 a los 20 o a los 30, hay 2 maneras de identificar un muchacho que no es nacido espiritualmente. O es un fracaso total, o es un hombre triunfante siendo engañado por el diablo, diciéndole que gracias a Dios él triunfó, pero está alejado de por vida con Dios. Quiere decir que está engañado de 2 maneras. O es un muchacho que fracasó y va a fracasar, o es un muchacho que ha triunfado. Pero ¿qué dice todo mundo cuando triunfa?
Yo lo he oído. Gracias a Dios yo tengo esto. Gracias a Dios yo tengo lo otro. Gracias a Dios yo tengo esto. ¿En serio? ¿Te congregas? ¿Haces oración? ¿Das gracias a Dios? ¿Siempre estás amando y alabando a tu Dios? Porque Dios quiere que tú lo estés amando y que no te preocupes por nada, porque no necesitas nada. No, pero la vida es para hacer, para que tengamos. No. Su palabra de Dios dice, hacer tesoros en los cielos, porque allá no hay ladrones ni polilla. Tienes una gran casa, grandísima, y no es por envidia. Todos tenemos donde vivir, gloria a Dios. Tienes una gran casa y tú dices, gracias a Dios. No. Dios no te mandó a hacer una mansión, una casa grande. Porque Jesucristo mismo dijo, me voy porque voy a ir a hacer moradas para vosotros allá en los cielos. Él está preocupado por lo que nos hace falta. Él está preocupado porque seamos ricos allá en el reino de los cielos. Él está preocupado porque nosotros tengamos una casa donde vivir allá en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso es que digo, hay dos maneras de vivir, dos maneras de identificar un muchacho que es criado por sus padres carnales. La primera es que nace, crece, es joven, se hace viejo y es un fracaso total. ¿Por qué? Porque no educó a sus hijos, porque los llevó al camino del mal. Y quizás él se arrepintió ya de viejo y vino y Dios quizás lo perdonó, pero echó a perder a sus hijos. Lo mismo le pasó al rey Manasés. Cuando él triunfa, es una profesión grande, es rico o lo que sea, pero si no tiene a Dios en su corazón, no importa si tú eres un pastor o no importa si tú eres un evangelista o eres un siervo de Dios, si tus hijos no tienen el mismo conecte que tú tienes para con Dios, simplemente no están con Dios. Ellos también están en el mundo. Amén. Por eso su palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nuestra única esperanza es alcanzar la vida eterna. Y la esperanza es Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas todas. Nosotros somos nuevas criaturas. No importa qué tiempo tiene. El hermano, un ejemplo, el hermano Luis tiene 16, 17 o 20 años en el evangelio. Él ya es un joven. Obvio que ya lo sabe, pero fue educado por su Padre Celestial. Su maestro se llama Jesús. Su padre se llama Jesús. Y su guiador se llama Jesús. Pastor tiene 20 y tantos años en el ministerio. Es la edad de un muchacho joven que está educado por Dios. A comparación de un muchacho de carne, es mucha la diferencia. Porque están muertos en el pecado. La palabra de Dios dice, porque el pecado es muerte. Están muertos en vida. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Poco, somos niños. Pero aún así Dios nos empieza a educar desde este momento. Una niña de 3, 4, 5, 7 años, siendo educada por su Padre Celestial, ya empieza a conocer la palabra. Porque hay niños que desde chiquitos los llevan en el evangelio y a los 7, 8, 10 años te conocen muy bien la palabra de Dios. Pero son educados por sus padres celestiales, no por nosotros. Nosotros somos de carne. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Me estaba perdiendo, pero ya me encontré. Todo el que es nacido de la carne, dice su palabra de Dios, como una pregunta me hizo hermana Beatriz una vez, ahí en mi casa. Y la hermana hace unas preguntas que si no estás preparado te agarra en curva. Me gusta eso.
¿Cómo puede saber un niño? O cómo tú dices, todo el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero yo le dije que está en Juan 1:15. No, en Juan 1:12 y 13. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un niño, ¿cómo puede saber o cómo puede recibir a Cristo? Un niño va a nacer, y obvio que un niño no sabe nada. Somos cristianos, no de otra religión. De otra religión los bautizan en ese momento, cuando no es permitido eso. Lo dejas crecer y tú misma lo vas educando. Cuando llega el momento de que ya tiene entendimiento, su palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿qué hay de aquellos que no oyen la voz de Dios? Una persona me preguntó, ¿todos somos hijos de Dios? No, no todos son hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero nosotros los nacidos de nuevo, ¿practicamos el pecado? No, nosotros no practicamos. Pero igual pecamos, sí, pero lo hacemos inconscientemente. No practicamos el pecado. Por eso Primera de Juan capítulo 2 dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Cómo ese niño nacido de la carne y criado por la carne está mal educado? ¿Cómo puede saber que es hijo de Dios? Por lo que les acabo de decir. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas veces hemos ido a predicar la palabra y hay personas que no quieren, te rechazan? Simplemente desean y prefieren mejor en donde están, porque ahí se les es permitido hacer todo lo que quieren. Pero en las cosas de Dios no es así. No cometerás adulterio, no fornicarás, no hablarás falso testimonio, no mentirás, no codiciarás, no matarás, no maldecirás. Y muchos no quieren someterse a la ley de Dios, el cual nosotros hemos sido sometidos. Porque el que es nacido de la carne, dice, porque el ocuparse de la carne, Romanos 8, versículo 6. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz para nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso dice su palabra de Dios que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo para con Dios. Nacidos de nuevo es andar y caminar conforme al Espíritu. Ayer mismo estábamos oyendo sobre cómo es nacer en el Espíritu o caminar en el Espíritu. Todos estamos conectados en lo mismo que el Señor quiere que estemos aprendiendo. Yo creo que el Señor nos está hablando y quiere que aprendamos a caminar en el Espíritu y dejar todo lo que es la carne. Siempre hemos hablado en mi casa y siempre Amalia me dice: hermano, eso que está hablando ya lo habló mi mamá. Y de primero decía: ay, Amalia, metiche. Pero la segunda y la tercera dije: esto no es normal, esto es obra de Dios. Estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Ayer el hermano dijo sobre lo del espíritu. Hemos hablado ahí en la casa sobre lo de la hermana Reina que ha hablado. El pastor siempre está conectado en ese mismo sentir. El hermano nos está enseñando. Wow, dije, Dios tiene el control de nosotros. Y gloria a Dios, porque hemos estado recibiendo mucho mensaje de Dios por medio de sus hijos, porque Él nos está educando. Gracias, Señor, porque Él nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha puesto a la luz de Él. Y nos ha recibido como hijos de Él. Nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice su palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Hemos ido a predicar y nos han rechazado, nos han cerrado la puerta en nuestras narices. ¿Por qué? Porque dicen, no, hoy no, porque yo soy católico. Juzgarlos tampoco podemos, porque nosotros también venimos de ahí. Lo único, y me gusta mucho eso de, ora por ellos. Oremos por ellos, para que el Señor quite esa venda de los ojos y también quite ese espíritu inmundo de sordera y de ceguera. Amén. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recuerda que les dije que Jesucristo dijo en su evangelio, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí lo determina y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo le digo a mis hermanos, es que tú y tu pastor siempre dicen que somos hijos del diablo. Es que yo no lo digo, ni lo dice él. ¿Por qué no doblas tus rodillas y habla con Dios y dile, ¿por qué pusiste eso? Y él te va a contestar, créemelo. Pero te cuesta tanto doblar tus rodillas y hablar con Dios. No lo discutas con un evangelista, discútelo mejor con Dios mismo. Y Él te va a mostrar su voluntad. Dios te va a decir también, vosotros sois hijos del diablo, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no hacen las obras de Abraham, sino porque hago cosas buenas me queréis matar. Jesús mismo les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Amén. Nosotros todo el tiempo tenemos que caminar conforme al Espíritu. Dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios? Todos. Somos hijos de Dios. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. Su palabra de Dios dice en el libro de 1 de Juan que aquel que diga que no ha pecado, el tal es mentiroso. Pero me gustó lo que dijo hermano Cris. Eso no quiere decir que de ahí nos vamos a agarrar. Es que soy de carne. No, tu espíritu está dispuesto. Y el tiempo que tú vas caminando con Dios, que es tu maestro, es tu padre, es tu guía, es tu esperanza y es tu camino, es el que te lleva de la mano y es el que te va enseñando, es el que te va dando la leche espiritual, es el que te va enseñando cómo caminar. Como dije desde un principio, cuando tú vienes a Cristo, el Señor te perdona de inmediato. Él te perdona. ¿Qué le dijo a la mujer que la iban a apedrear? Vete, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. El Señor de inmediatamente te sella con su espíritu, como un hijo de Él. El Espíritu Santo de inmediato viene y te sella, porque tú ya derramaste tus lágrimas, ya derramaste tu corazón, ya tuviste el encuentro con Dios, ya te perdonó. Tienes que meterte en tu cabeza que Dios ya te perdonó, porque su sangre derramada no fue de balde. Él dijo, todo pecado será perdonado, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. El pecado que tú veniste y le entregaste ya fue perdonado. De inmediatamente el Espíritu Santo te sella como un hijo de Él. Pero eso no quiere decir que de inmediatamente vas a cambiar. No, eres nacido en Cristo Jesús. Por lo tanto eres una nueva criatura, eres un bebé. Y ese bebé tiene que crecer.
Obvio que cuando tú, como el de la película que les mandé, murió el pastor a los 41 años, pero vamos a decir que él desde los 20, desde los 15, porque sabe muy bien de lo que estaba hablando, fue educado, murió joven, pero ya Dios le dio la oportunidad de ser salvo, de estar en el reino de los cielos. Así nosotros tenemos que aprovechar que Dios nos ha sellado como hijos de Él. Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que decirle a nuestra alma: alma, te vas a sujetar a la ley de Dios y vas a agradar a Dios. Yo también me ha pasado, oigo cumbias y como que mi cuerpo quiere, pero no, le digo, no, tú no eres del mundo. Pero yo le digo a los jóvenes, nuestro cuerpo está compuesto en 3 partes: en carne, en espíritu y en alma. Cuando uno muere, dice que de la tierra somos tomados y a la tierra volvemos. Cuando uno muere, te vas al panteón, te vas a la tierra. Te quedan 2, el espíritu y el alma. El espíritu es recogido por Dios porque es de Dios. El espíritu es de Dios. Pero el alma, ¿dónde queda? El alma está en tus manos. Eres tú quien la va a llevar. O la llevas al infierno o la llevas con Dios. O quieres ser hijo de Dios, tener la potestad de ser llamado hijo de Dios, o ser hijo del diablo. Porque Jesucristo dijo: el que practica el pecado es del diablo. Y cuando andamos en la carne, no creo que andemos como Dios manda. Andamos practicando el pecado. Yo lo practicaba. Ahora, no puedo decir que no peco, porque sería yo un mentiroso, hipócrita, embustero. Pero Dios nos ha dado la fuerza. Dios nos ha dado potestad. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos guía todos los días. Dice que cuando uno peca, que cuando uno está enojado con alguien, no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza. ¿Qué nos da a entender el Señor ahí? Que si tú te enojaste con hermana Glenda, no dejes que pasen días y días y que siga creciendo esa mal cosa con ella, ese mal rencor, ese mal odio, porque va a ir creciendo cada día más. Pero en ese momento que tú estás enojado con alguna persona, en ese momento arrepiéntete, pídele perdón o viceversa. ¿Para qué? Para que no le des oportunidad al diablo de que te meta algo más que ese rencor. Cierra rápido esa puerta, séllala. Dile: Señor, tú me enseñaste a pedir perdón. Uno de los apóstoles vino y le dijo: Señor, mi hermano se ha enojado, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús dijo: no, yo te digo que hasta 70 veces 7. Yo los perdoné, todos ustedes, siendo ladrones. Tú, Pedro, siendo un impulsivo. Pablo, siendo un matón. Mateo, siendo un que roba impuestos. Todos los perdoné a ustedes. ¿Por qué entonces no perdonarían a los demás? ¿O por qué en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras deudas así como yo he perdonado? En serio, para ahí en ese momento. ¿Has perdonado? ¿En serio has perdonado? Ahora yo me doy cuenta de esa oración y digo: ¿cómo yo decía esa oración y yo odiaba a mis semejantes? Era un mentiroso. En 1 de Juan 4:20 nos dice que el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios, el tal es un mentiroso. Porque si no amas a tu hermano a quien lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien ni siquiera lo ves? Amén. Gracias, Padre Santo, por estas enseñanzas.